Muchachos, parece que me están dando práctica todavía sus compañeros de cálculo, así que vamos a esperar un poco, ¿ya? Más o menos, supongo como se demoran en enviar, 10:15 empezaremos más o menos, ¿ya? Ok, Y ya solamente tendríamos un descansito de 5 minutos nada más después, ¿ya? Para parchar los 5 minutos que estamos dando extra. está bien, está bien. Ga. A ver, oye tú, Chupetín Trujillo, déjate de vainas, ¿ah? La próxima te va a votar, ¿ya? No, es que no me di cuenta quién es. Y si me doy cuenta, puchi, sí se va a fregar, pero de por vida, ¿ya? ¿Qué tal, José? Buenos días. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Alessio, buenos días.
Buenos días, Alessandro. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ustedes saben pues que hay los terraplanistas, ¿no? Y yo no entiendo cómo puede existir ese tipo de gente, pero bueno, sin tanta cosa antes, como que se usaba más la cabeza, ¿no? Mira, los incas, por ejemplo, han hecho cosas que nosotros no podemos reproducir en la actualidad. O sea, la inteligencia de estos patas se debía, en este caso, su ingenio por la falta de recursos que tenían. Y ahora en la actualidad, teniendo tanto recurso, yo no puedo creer que hay gente que piense que la Tierra es plana. Ya, ahí lo voy a dejar nomás, ¿ya? Vamos a esperar 5 minutos más y en caso que ya no venga nadie más, ya arrancamos la clase. Ya somos 17 todavía. Ya 10:15 arrancamos y nuestro descanso sería ya solo 5 minutos en este caso, ya por el tiempo que estamos demorando.
Muy bien, muchachos, vamos en este caso a comenzar nuestra clase. Vamos a ver nuestra última parte, en este caso de gravitación, ya para pasar al siguiente tema. Miren, en principio hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vimos lo de la energía potencial efectiva, nosotros vimos justamente que para energías negativas, nosotros teníamos, en este caso, ¿no? En el caso mínimo, la trayectoria circular, y en el caso de una energía negativa superior a la mínima, el caso de la trayectoria elíptica. Esas trayectorias son trayectorias cerradas y el cuerpo está orbitando alrededor del otro. Entonces, esos están siempre a una distancia determinada y no podrían escapar de esa trayectoria. O sea, dada la energía que tienen, ellos tendrían que estar orbitando alrededor de esa trayectoria circular en el caso de la energía mínima, o elíptica en el caso de una energía negativa, pero mayor que la energía mínima. Entonces, para que una partícula pueda, en este caso, un cuerpo, pueda escapar de la atracción gravitacional, en este caso, la trayectoria no puede ser ni circular ni elíptica, porque esas dos trayectorias significan que el cuerpo queda atrapado justamente en una órbita cerrada y no podría escapar justamente de la acción gravitacional, porque el movimiento que hace, el cambio de movimiento que tiene es debido a que todavía sigue con la fuerza gravitacional actuando sobre él. Entonces, en el caso del escape, tendríamos que tener o una energía cero, que en este caso de la trayectoria es una parábola, donde el objeto va a poder alejarse justamente del otro con tranquilidad y no va a ser una órbita cerrada, o sea, se puede alejar. Y si la energía es positiva, tú ya sabes que corresponde a la trayectoria hiperbólica. Entonces, para poder hablar de cuánta energía habría que darle a un cuerpo para que pueda escapar de la acción del campo gravitacional, de acuerdo con esto de aquí, nuestra energía tendría que ser, en este caso, 0 o mayor que 0, porque en las otras va a ser una trayectoria cerrada y siempre va a quedar bajo la acción de la fuerza gravitacional. Entonces, para que pueda escapar en este caso de la acción de la fuerza gravitacional, entonces la energía tiene que ser 0 o mayor que 0. En general, la energía mayor o igual que 0. Si la energía mecánica de nuestro cuerpo, ya sabes que tomando el infinito como referencia, ¿no?, es en este caso mayor o igual que 0, entonces nuestra partícula va a poder tener un movimiento que le permite alejarse del otro y escapar eventualmente de la fuerza gravitacional. Entonces, la energía mecánica tiene que ser mayor o igual que 0 para que pueda escapar justamente del efecto del campo gravitacional. Vuelvo a repetir. Por eso, muchachos, que vamos a hablar nosotros de la rapidez de escape. Es la velocidad mínima con la cual debe lanzarse un cuerpo de masa m desde un planeta de masa m mayúscula para que llegue al infinito. Es decir, para que pueda alejarse del cuerpo de masa m sin ningún problema, de manera indefinida. Por lo visto anteriormente, por lo que acabas de recordar, la energía mecánica debe ser mayor o igual a 0 para que el cuerpo no termine orbitando alrededor del planeta. Entonces, en este caso, nuestra energía mecánica, y acá este V está juntando toda la rapidez que tiene. Ya después, si quieres, lo divides en la derivada de R y en L, pero acá estamos dando la rapidez que tiene. En general es la rapidez que tiene el cuerpo. Entonces, su energía cinética más su energía potencial gravitatoria, medido el R siempre desde el centro del planeta, tendría que ser mayor o igual que 0. Con esta condición, nuestra partícula puede escapar justamente de la acción gravitacional e irse al infinito, por las trayectorias que ya hemos discutido anteriormente. O sea, la trayectoria tiene que ser o elíptica o hiperbólica para que el cuerpo pueda alejarse en este caso. Entonces, fíjate acá,
Entonces, considerando pues el lanzamiento desde la superficie del planeta y recordando que la energía potencial en la superficie del planeta depende del radio de este planeta, entonces el valor de energía mínimo va a ser cuando la energía sea cero. Entonces, cuando la energía mecánica sea cero, entonces la energía cinética, considerando la rapidez de escape, y la energía potencial gravitatoria, tomando como referencia el infinito, va a ser menos GMM entre el radio del planeta. Entonces elimina entonces la masa justamente pues del cuerpo que queremos lanzar, y esta sería justamente la rapidez de escape. Entonces, en principio, cuando se lanzan pues los cohetes de Cabo Cañaveral, por ejemplo, la rapidez que tienen que tener esos cohetes tiene que ser justamente, si quieres alejar, por ejemplo, ir a la Luna, no orbitar, tendría que ser superior a este valor de aquí. G, 2G por la masa del planeta entre el radio del planeta raíz cuadrada. Entonces, eso es justamente el asunto con la energía mecánica. Por eso que la clase pasada nos abocamos a estudiar la energía mecánica y con eso poder determinar la rapidez de escape. Como un comentario adicional, fíjate, si tú conocieras la masa del planeta, justamente acá tenemos la rapidez de escape. Tú sabes físicamente, mi querido amigo, que la rapidez de escape, en términos justamente, pues, digamos, clásicos, o mejor dicho, relativistas, esta rapidez de escape tiene que ser menor o igual que la velocidad de la luz. Entonces, si tú conoces la masa de un planeta, tú podrías, en este caso, encontrar, siendo la masa de un cuerpo, cuando este cuerpo sería un agujero negro. Porque en ese caso, la rapidez de escape, como valor límite, debería ser justamente igual a la velocidad de la luz. Entonces, si conoces la masa del planeta y tú reemplazas aquí en la rapidez de escape la velocidad de la luz, tú tendrías el radio que tendría que tener ese cuerpo para que sea un agujero negro. A ese radio le suelen llamar el radio de Schwarzschild. Eso es en este caso en relatividad. Entonces son cositas que en este caso son interesantes. Nosotros, claro, es un comentario nomás que te hago, porque la parte importante es que deduzcas por qué tiene que ser la energía mecánica mayor o igual que cero para que este cuerpo no quede atrapado en la trayectoria cerrada, sino que pueda irse al infinito. Siendo el valor mínimo, ya, mejor lo voy a escribir. El radio de Schwarzschild, ¿verdad? Eso se ve en este caso en relatividad general. Ya los que son físicos, sería bueno que uno de sus cursos selectivos sea relatividad. ¿Ya? Ahí van a ver bastantes cositas interesantes, geometría diferencial, cálculo avanzado, un montón de cosas para entender justamente cómo la masa deforma el espacio. Esto es como un comentario final en este caso sobre el tema. Lo importante es lo de la energía mecánica, como te mencionaba, ¿no? O sea, ¿por qué la energía mecánica tiene que ser mayor o igual que cero? Para que la trayectoria no sea cerrada y para que la partícula pueda ir al infinito. Siendo la rapidez mínima el caso que corresponde al valor de la energía mecánica igual a cero. ¿Ya? Entonces, eso como comentario final, en este caso, pues, de este tema. ¿Ya? Vamos en este caso, pues, a avanzar un nuevo tema en este caso. ¿Ya? Este tema es interesante, es bastante, en este caso, experimental, y vamos a tratar de modelar justamente algunas cosas para que tú puedas desarrollar. ¿Ya? Te voy a dejar de compartir esta diapositiva, esta última.
Ajá. Muy bien. Ahora sí respondió, muchachos. Sí, ese era el último que faltaba allí, ¿no? Esa era la parte final de gravitación. Sí. Es que ya habíamos avanzado la parte brava que era la deducción de la excentricidad, ¿no? Eso era lo más fregado. Ya. Muy bien. Muy bien. Se aprecia mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se aprecia mi pantalla? ¿Que Sí, dice señor, profesor. elasticidad? ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema de elasticidad en este caso. ¿Ya? Muchachos, vamos a tener algunos conceptos nuevos en este caso, porque esto sí no se ve en este caso, pues, en un curso eh, de preuniversitario, no se ve estos temas. Vamos en este caso, pues, a dar esos conceptos. Fíjate, el cuerpo rígido realmente es un modelo idealizado útil en este caso, pues, para muchas cosas, ¿no? Para el movimiento de rotación, cuando las fuerzas no deforman a los cuerpos, podemos usar el modelo del cuerpo rígido. Pero muchachos, hay muchos casos en la vida real, como cuando uno aplica fuerzas, puedes estirar un cuerpo. Y no solamente un resorte o una banda elástica, inclusive se puede estirar cables de acero, en este caso se puede, en este caso, inclusive estirar barras, de alguna manera también comprimir en este caso de alguna forma a los líquidos o gases en este caso también, porque en la academia nos enseñan que son incompresibles. En realidad hay cierto grado de compresibilidad realmente. No es muy alto de todas maneras, no es apreciable, pero existe. Entonces, por ejemplo, también cuando tú agarras una cuerda y tú empiezas a torcer la cuerda, no sé si te acuerdas que tú te subías al columpio, por ejemplo, te sentabas y alguien le daba vueltas, en este caso al columpio, y como que enroscaba de alguna manera, pues, en la cuerda o la cadena. Entonces ahí hay efecto de torsión también. Inclusive justamente el hecho que tú puedas cortar un objeto con una tijera es también de alguna manera justamente una cuestión donde en este caso actúan fuerzas y estas deforman el cuerpo. Entonces, en partícula y en cuerpo rígido no existía la deformación de los cuerpos. Actuaban las fuerzas, pero los efectos en este caso pues no eran apreciables. En cambio, ahora vamos a estudiar justo cuando estos efectos sí toman en este caso importancia. Entonces, vamos en este caso pues a ponerte aquí algunos ejemplitos. Por ejemplo, mira, en el caso de este puente se sostiene justamente por la acción de todos estos cables, en este caso de acero. Y los cables de acero en principio, mientras los carros van avanzando, la fuerza que actúa sobre ellos va cambiando. Incluso en algunos casos estos cables pueden deformarse y en algunas situaciones, dependiendo de la fuerza que estos soportan, va a haber un momento inclusive que hasta algún cable podría romperse o partirse, a pesar de ser de acero. Entonces, otra cuestión, por ejemplo, es en el caso del buzo, ¿no? El buzo que se va sumergiendo y que tú sabes en este caso, pues, que debido a la presión, actúan fuerzas que tratan de comprimirlo en este caso. Y no solamente a él, sino a todo lo que está llevando el principio en este caso. Entonces, esas fuerzas de compresión pueden llegar a deformar ciertos cuerpos, ¿no?
O en el caso de la última gráfica, en el caso pues de la tijera, justamente la fuerza que actúa no va a actuar de forma perpendicular. En ese caso, la fuerza que actúa va a actuar de manera tangente justamente a las superficies con las cuales está interactuando. Y debido a ese efecto es que logra modificar la forma de ese cuerpo, que logra cortarlo. Son tres ejemplitos donde las fuerzas en este caso sí pueden producir deformaciones en este caso. Entonces vamos a estudiar, nos interesa estudiar la relación entre estas fuerzas, en este caso, y las deformaciones en cada uno de los casos. Nosotros vamos ahora a ver lo siguiente. Entonces, en principio, ya de forma, en este caso real, todo sólido se deforma bajo la acción de fuerzas aplicadas. Y al cesar estas fuerzas, el cuerpo tiende a recuperar su forma primitiva. Tendencia que en menor o mayor grado tienen todos los sólidos, y a esta se denomina elasticidad. Entonces, acá hay un punto importante. Cuando nosotros vamos a hablar de materiales elásticos, yo le puedo aplicar fuerza a un material. Puedo deformar ese material. Si el cuerpo tiene la capacidad de retomar su forma original, una vez que tú le dejas de aplicar la fuerza, esa tendencia que tienen a recuperar su forma se llama en este caso, pues, material elástico. Sin ir muy lejos, tú que estudiaste el resorte, en el resorte te hablaban de la fuerza elástica. ¿Por qué? Porque el resorte, por ejemplo, es uno de esos cuerpos que aplicándole fuerza, en este caso, y cambiándole su longitud, cambiándole su forma, cuando tú dejas de aplicar la fuerza, este recupera su forma original. Entonces, ese es el punto. Por eso que se llamaba fuerza elástica. Porque puede recuperar su forma original. Entonces, ese es un punto importante. No todos los cuerpos presentan esta propiedad. ¿Ya? Ahora, de ahí vamos a dar una definición más formal del asunto, ¿ya? Pero por lo menos tengo una idea conceptual de partida. En realidad los sólidos no son ni perfectamente elásticos ni perfectamente inelásticos. Es decir, los cuerpos en principio no es que tú encuentres un cuerpo que le aplicas fuerza y si no recupera su forma en este caso, de arranque es inelástico. No, siempre hay una parte ni uno y el otro. Siempre es una combinación siempre. No existe el cuerpo perfectamente elástico ni perfectamente inelástico. Hay cuerpos, por ejemplo, como la liga de Hebe. La liga de Hebe, en este caso, es un cuerpo que no es elástico si tú le aplicas fuerzas considerables. Pero si tú le aplicas fuerzas pequeñas a esta banda elástica, la banda elástica recupera su forma. Igual, tú sabes que un resorte es elástico, pero si tú le aplicas mucha fuerza al resorte, puedes llegar a deformarlo permanentemente y ya no recupera su forma original. Por eso, en ese sentido, los sólidos no son ni uno ni el otro en este caso, a pesar de que para fuerzas considerables se observan efectos de elasticidad o efectos inelásticos. Las deformaciones que en ellos se producen constan de una parte de deformación elástica que desaparece al cesar las fuerzas aplicadas y una parte de deformación permanente que se mantiene posteriormente. Pero como te decía, depende también de la magnitud de la fuerza en este caso y del material en cuestión. Por eso te decía que esto es bastante experimental realmente, el asunto de la elasticidad. ¿Ya? Entonces nada es 100% elástico ni 100% inelástico. Siempre vamos a tener deformaciones de alguna manera. Entonces, en un número elevado de sólidos, si las fuerzas no sobrepasan determinados valores, entonces estas deformaciones permanentes, esta parte inelástica, se puede considerar muy pequeña, se puede ignorar y considerar directamente esos cuerpos como si fueran elásticos. ¿Ya? Entonces, que en la realidad no existe el cuerpo elástico 100%, siempre es una combinación de ambos. ¿Ya? Eso sí tienes que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Para cada clase de deformación que vamos a estudiar,
El día de hoy más o menos pretendo estudiar dos. Introduciremos una cantidad llamada esfuerzo, ¿ya? Esfuerzo que representa la intensidad de las fuerzas que causan la deformación, generalmente con base en la fuerza por unidad de área. Entonces, fíjate acá. Yo en sí no voy a evaluar, en este caso, la fuerza, sino cómo esta fuerza actúa por unidad de área. Yo creo que ya está de más decirte esto, pero te lo voy a recordar de todas maneras, en que la fuerza en este caso de contacto no es una fuerza que actúa en este caso en un punto específico, como el peso que de alguna manera se puede interpretar que está en el centro de masa y toda la cuestión. Entonces que las fuerzas de contacto son fuerzas distribuidas, fuerzas que se van a distribuir en la superficie de contacto. Y muchachos, esta cantidad llamada esfuerzo te suena a presión por las unidades que tiene, en este caso de fuerza por unidad de área, como que te suena a presión. La presión es un caso particular del esfuerzo, ¿ya? El esfuerzo es más general. Entonces, fíjate, cuando yo tengo fuerzas perpendiculares actuando sobre la superficie y hacia la superficie, ese caso sí corresponde a la presión. Ese vendría a ser un esfuerzo en este caso, cuando la fuerza es perpendicular y actúa sobre la superficie y hacia la superficie. Pero vamos a ver que las fuerzas pueden actuar sobre la superficie de manera perpendicular, pero más bien saliendo de ella. Entonces, eso ya no sería pues presión, porque la presión siempre se trata de fuerzas que en este caso, o sea, la fuerza debido a la presión, siempre son fuerzas compresivas. Podemos encontrar fuerzas más bien que en vez de comprimir traten de estirar. Esa ya no sería presión, por ejemplo. Se le llama esfuerzo. O fuerzas distribuidas que actúan de forma tangente a la superficie. Entonces, esas que actúan de forma tangente a la superficie, en este caso, también son esfuerzos. Entonces, en principio, entonces, cuando hablamos de fuerza por unidad de área, hay que ver si es perpendicular, en qué dirección actúa, si es hacia la superficie o hacia afuera de ella, o si es tangente. Entonces, ahí en ese caso, entonces, vamos a hablar de los esfuerzos. En general va a ser el esfuerzo, la fuerza sobre el área. Y vamos a diferenciar cada esfuerzo que les estoy mencionando con algún nombre específico. Luego, la otra cantidad que nos va a importar analizar es la deformación unitaria, que describe el cambio justamente de forma resultante. Es decir, vamos a comparar, si yo tengo, por ejemplo, una barra que tiene una longitud, al aplicar la fuerza, en cuanto cambia esa longitud. Y la voy a comparar ese cambio de longitud con la longitud que tenía inicialmente. Entonces va a ser como una razón porcentual, en este caso esta llamada deformación unitaria. Entonces, si el esfuerzo y la deformación son pequeños, se observa de forma experimental, eso es lo bonito, se observa de forma experimental que estos son más o menos proporcionales. Hay una tendencia a ser proporcionales. Y llamamos a esta constante de proporcionalidad módulo de elasticidad. Cuando se encuentra una relación entre estos. Además, recuerda que es elasticidad porque estamos considerando cambios, en este caso pequeños, ¿ya? Porque si tú estiras o comprimes mucho un cuerpo, es posible que lo deformes permanentemente, y ahí sí no podemos hablar de elasticidad bajo ningún concepto. Siempre son cambios pequeños en este caso, no son muy grandes en principio, ¿ya? Entonces, cuando se dan esas situaciones, experimentalmente se observa que el esfuerzo y la deformación, en este caso unitaria, son justamente proporcionales. Y llamamos a esta constante de elasticidad, esta constante le llamamos módulo de elasticidad.
Entonces, en principio, estamos aplicando para ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, esta va a ser la relación, en este caso general, para lo que estás analizando tú aquí. Vamos a comparar el esfuerzo con la deformación unitaria. Entonces, la razón entre ellos se va a llamar módulo de elasticidad. Y esto, muchachos, corresponde justamente a la llamada ley de Hooke. Ahora, acá hay un punto importantísimo. Lo que pasa es que en la academia la ley de Hooke solamente es para el resorte. En realidad es para cualquier material elástico en el cual vamos a llegar a la conclusión que tú estás viendo aquí. Pero la ley de Hooke es más general. No tiene solamente que ver con el resorte. Tiene que ver con el esfuerzo y con la deformación que un cuerpo, en este caso, experimenta debido a ese esfuerzo. Y esta relación se le llama módulo de elasticidad. Se puede aplicar al resorte, obviamente, ¿ya? Pero esta es una cuestión un poco más general, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del esfuerzo y deformación de tensión y compresión. Entonces, fíjate acá. Acá sí vamos a ver unas cositas interesantes, ¿ya? El comportamiento elástico más fácil de entender entre todos es el estiramiento de una barra, una varilla o un alambre cuando se tira de sus extremos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es considerar en este caso inicialmente un objeto que tiene un área, o perdón, una sección transversal. Lo voy a cambiar acá. Acá sí me he equivocado, ¿ya? Voy a cambiar un ratito. ¿Ya? Cuando, en este caso, tiene una sección transversal uniforme de área A. Ahora sí. Y una longitud L0. Perdón, muchachos. Lo que pasa es que esto lo he hecho cuando estaba enfermo. Así que de repente, si me he palteado, voy a corregir, ¿ya? Entonces, al aplicar fuerzas de igual magnitud, F perpendicular, y mira, este símbolo te dice que esta fuerza va a ser perpendicular a esa sección. Pero en sentidos opuestos en los extremos, esto te garantiza que el cuerpo en principio va a tener efecto justamente de cambio de longitud, pero sin que se mueva. O sea, estamos asegurando que el objeto no va a tender a moverse a la derecha o a la izquierda por acción de estas fuerzas. Lo que estamos asegurando aquí es que este cuerpo solamente va a experimentar netamente efectos, en este caso de deformación. Entonces, decimos que el objeto está en tensión. Entonces, tú ya sabes que la fuerza de tensión, ya se habló o hablaste en este caso, pues, ya hablaste de esto en las cuerdas o en los cables, el concepto es el mismo. El subíndice este de aquí nos recuerda que las fuerzas actúan en dirección perpendicular a la sección transversal. Es decir, me refiero a esto, muchachos. Yo tengo aquí entonces este cuerpo que tiene un área, que tiene una longitud de L0 y que a través de las fuerzas lo logro deformar como tú estás viendo aquí. ¿Ya? Obviamente esto de acá es una exageración realmente, ¿no? Porque no es que se va a estirar tanto, pues realmente. ¿Ya? Entonces, como te decía, le aplico estas fuerzas, en este caso, de manera que yo trato de estirar al cuerpo en este caso. ¿Ya? Entonces, esto es lo que corresponde, muchachos, al efecto justamente, pues, de deformación o esfuerzo de tensión. El esfuerzo de tensión, entonces, es esta fuerza perpendicular, y yo estoy dibujando una sola flecha, pero en realidad son varias, que está repartida sobre toda esa área. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este caso. ¿Ya? Entonces, definimos el esfuerzo de tensión en la sección transversal como el cociente de la fuerza perpendicular y el área de la sección transversal. Entonces,
Esta va a ser la manera como tú vas a calcular el esfuerzo de tensión. Esta fuerza perpendicular que está distribuida sobre toda esa área, pero recuerda que estas fuerzas, por así decirlo, apuntan hacia afuera del cuerpo, hacia afuera de la sección en este caso, hacia el exterior, para que justamente este cuerpo trate de estirarse en este caso y dividido entre el área de la sección. ¿Ah? Como te digo, esto es un concepto nuevo porque tú solamente sabías que la fuerza actuaba sobre la superficie, la dividías entre el área para hallar la presión y eso para ti era todo. Pero ahora vamos a ver que las fuerzas pueden producir efectos de diversos tipos sobre la superficie. Entonces, uno de estos es el esfuerzo de tensión. ¿Ya? Parece presión, pero no lo es. ¿Ya? La presión es distinta. Entonces, fíjate acá. Esta cantidad de esfuerzo, al igual que en este caso, pues la presión es una cantidad escalar, ¿ya? Porque estamos evaluando esto como la magnitud de la fuerza. La unidad del esfuerzo en el sistema internacional es el Pascal. Tú ya sabes que el que estudió toda esta cuestión justamente fue Blaise Pascal en este caso, ¿verdad? Casi todo lo que sabemos de presión, y el principio más importante, que es el principio de Pascal, es debido al trabajo de él, ¿ya? Recuerda que haciendo esto para los fluidos, vamos a ver pronto, que en los fluidos no se transmite fuerza. Lo que se transmite en los fluidos es el cambio de la presión. Por eso que el trabajo de Pascal es importantísimo, muchachos, para entender fluidos que vamos a ver después del parcial en este caso. ¿Ya? O mejor dicho, sí, después del parcial me parece, ¿no? Entonces, fíjense. En este caso, vamos a ver que el Pascal es igual a un Newton por metro cuadrado. En este caso, significa que una fuerza distribuida de un Newton actúa justamente pues, en un metro cuadrado. Entonces, las unidades del esfuerzo y de cualquier esfuerzo que tú veas a partir de ahora, siempre van a ser, muchachos, las mismas que de la presión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la presión del aire en un neumático de un automóvil es cerca de 3 por 10 a la quinta pascal, 300 kilopascal, más o menos 3 atmósferas de presión. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de los cables de acero, para que estos cables puedan soportar justamente, pues, en este caso, estas fuerzas de tensión y no se rompan, mira la diferencia, hermano. La presión que estos, hemos dicho, el esfuerzo de tensión que tienen que soportar estos es del orden de 10 a la 8 pascal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí va a jugar un papel importante dos cosas. La fuerza que tú apliques y el área de la sección transversal del cable. Entonces, fíjate en esos detalles. Entonces, si el área de la sección fuera grande, en principio vas a tener menos esfuerzo. Ese es el punto en este caso. ¿Ya? Entonces, miren la diferencia en este caso. De las magnitudes en este caso de lo que tiene que soportar un cable de acero y en este caso pues la presión en este caso, ¿no? Muy superior en este caso la tensión. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tú tienes un cable de mucha área, vas a tener que usar más material para poder sostenerlo de los puntos de contacto. Pues. Entonces no es muy práctico en este caso. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre la fuerza que soportan y esta sección justamente pues del cable en este caso. Entonces, bien. Yo tengo aquí este cuerpo de longitud L0. Tú ya sabes en este caso el área. Y en este caso, pues al deformar, vamos a encontrar que la nueva longitud justamente va a ser en este caso, pues, la longitud más el incremento. ¿Ya? Entonces, en este caso aquí, por ejemplo, el objeto se estiró hasta una longitud L igual L0 más el cambio de longitud, cuando se somete a tensión. El alargamiento L no se da solo en los extremos. Todas las partes de la barra se estiran en la misma proporción. La deformación unitaria por tensión
del objeto es igual al cambio fraccionario de longitud, que es la razón entre el alargamiento, el cambio de longitud y la longitud original L0. Entonces, fíjate que esta va a ser la deformación unitaria. La deformación unitaria va a ser el cambio de la longitud, en este caso aquí, la diferencia de longitudes entre la longitud original. Entonces, fíjate que esta cantidad, tú sabes que es una cantidad, pues, adimensional. Entonces, la deformación unitaria por tensión es el alargamiento por unidad de longitud. El cociente de dos longitudes medidas siempre en las mismas unidades. De modo que este resultado es un número puro, es decir, un número adimensional sin unidades. Entonces, una cosa es el esfuerzo, ¿ya? El esfuerzo que es fuerza sobre área, ¿ya? En este caso aquí, recuerdo después que el esfuerzo es justamente la fuerza sobre el área. Y otra cosa va a ser en este caso, pues, nuestra deformación en este caso. En este caso, como les decía, la ley de Hooke relaciona el esfuerzo y la deformación unitaria, que para cambios pequeños de longitud van a ser en este caso proporcionales. Entonces, fíjense, experimentalmente se ha observado que si el esfuerzo de tensión es lo suficientemente pequeño, entonces el esfuerzo y la deformación son proporcionales. Y ese módulo de elasticidad correspondiente se va a denominar módulo de Young y se denomina o se denota con la letra Y mayúscula. Entonces, esa va a ser justamente, pues, la relación en principio que tenemos, en este caso, pues, del esfuerzo y la deformación. Entonces, el cociente del esfuerzo y la deformación unitaria justamente se denomina módulo de Young. Y como tú sabes que la deformación es un número puro, entonces el módulo de Young tiene las mismas unidades que el esfuerzo. Es decir, van a tener unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, un material con un gran valor de Y no se estira mucho, porque justamente si Y es muy elevado, tú vas a tener que hacer en este caso, para producir cierta deformación, vas a tener que aplicar un esfuerzo mayor en principio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el valor de Y para el acero colado, bueno, así le llaman a ese material, es 2 por 10 a la 11 pascal. Tú sabes que de todas maneras deformar el acero es complicado. Es un material, pues, en este caso, un poco más duro, por así decirlo, ¿no? En cambio, en el caucho, fíjate que el módulo de Young del caucho es 5 por 10 a la 8 pascal. Una llanta es más fácil de estirar definitivamente que una barra de acero. Entonces, más o menos para que veas la diferencia en este caso. Entonces, en orden de magnitud, para hacer deformaciones en el acero y que sean apreciables como en el caucho, habría que aplicar 1000 veces más fuerza que en el caucho en principio. Más o menos para que tengas una idea conceptual del asunto aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que corresponde al módulo de Young. Vamos a continuar, ¿ya? Estoy haciendo lo más suave posible para no atolondrarte, porque este tema no es un tema que has visto antes. Ya estoy haciendo lo suave nada más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diversos materiales. El módulo de Young, que corresponde justamente a los cambios, en este caso, pues en la longitud. El módulo volumétrico, que va a ser el cambio justamente, pues, del volumen, la relación entre esas dos cuestiones, entre el cambio del volumen y el esfuerzo. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Y la otra clase vamos a hablar del módulo de corte, que relaciona también justamente el esfuerzo para producir deformaciones y cambios en la forma de un cuerpo y la respectiva área donde la fuerza que hace eso se distribuye. Para que veas entonces los diversos valores de algunos materiales, casi del mismo orden en principio. Centrémonos en el módulo de Young. Ya mira, el módulo de Young. En el caso del módulo de Young, por ejemplo, los materiales que tienen mayor en este caso, pues, módulo de Young, sería, por ejemplo, el hierro y el níquel en este caso.
O sea, para deformarlos hay que aplicar fuerzas considerablemente altas. Mientras que, por ejemplo, hay otros materiales, y más o menos en este caso, lo curioso es el plomo, ¿no? Plomo, a pesar de ser un material con una densidad considerable, no tiene en este caso un gran módulo de Young y es fácilmente deformable el plomo. ¿Ya? Entonces, muchachos, básicamente para que vean las relaciones entre estos materiales, ¿no? Entre uno y otro. Ahora, ese es el caso que hemos estudiado, ha sido de la tensión. De la tensión. Ahora, el chiste, por ejemplo, es ahora, si en lugar de jalar con las fuerzas al cuerpo, entramos en la compresión. Pues va a cambiar, en este caso, un poco el panorama. Entonces, la ventaja es que para materiales sólidos, las relaciones entre los esfuerzos y la deformación unitaria siempre va a ser el mismo. Sea de compresión o sea de tensión, es lo mismo, esa es la ventaja. Entonces, en este caso, mira, tú tendrías aquí el material, tú tendrías aquí las fuerzas, y en este caso, más bien, este sería el asunto como tú estás viendo. Y estas fuerzas, más bien, comprimen al cuerpo en este caso. Entonces, la ley de Hooke, esta de que hay una proporción entre el esfuerzo y la deformación unitaria a través del módulo de Young, también se va a cumplir en este caso en la compresión. Entonces se va a seguir cumpliendo. ¿Ya? Entonces, también en este caso no tiene que ser muy grande el esfuerzo, porque si es muy elevado, podemos ya deformarlo permanentemente. Ya en la próxima clase vamos a hablar cuáles son esos límites, más o menos, ¿no? Cuáles son los límites para poder aplicar esta ley de Hooke y toda la cuestión. Entonces, el módulo de Young de muchos materiales tiene el mismo valor para esfuerzo de tensión y compresión. O sea, el módulo de Young prácticamente, si es un esfuerzo de tensión o de compresión, hay buena cantidad de materiales donde el módulo de Young tiene el mismo valor en ambos casos. ¿Ya? Pero lamentablemente tú sabes que las tendencias no significa que sea una regla general. El concreto y el hormigón, por ejemplo, ahí sí se malean. ¿Ya? El concreto y el hormigón justamente se colocan en las bases de las casas, en las construcciones, porque son buenos para soportar esfuerzos de compresión. Es decir, cuando soportan, por así decirlo, el peso de la casa, cuando se apoya un piso en este caso, pues materiales, son muy buenos para soportar esfuerzos de compresión. Pero si tú agarras ese material y lo tratas de estirar, se parten en este caso con más facilidad en este caso. O sea, para comprimir y partirlos debes aplicar una fuerza gigantesca. Pero para estirarlos, al estirarlos, la fuerza que aplicas para partir es bastante menor. Entonces, ese es el asunto. Hay algunos materiales que son buenos en este caso para soportar esfuerzos de compresión, básicamente los que usamos en las construcciones, pero resulta que esos que son buenos para soportar esfuerzos de compresión son monces soportando esfuerzos de tensión. ¿Ya? Entonces, cada material tiene en este caso sus propias, en este caso, particularidades. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en muchas situaciones, cuerpos experimentan en simultáneo esfuerzos de tensión y de compresión al mismo tiempo. Por ejemplo, una viga horizontal apoyada en sus extremos se pandea bajo su propio peso, es decir, se curva, se deforma por su propio peso. En consecuencia, la parte superior de la viga está en compresión y la inferior está en este caso en tensión. Para reducir el esfuerzo al mínimo, el esfuerzo, ¿no? Para reducir al mínimo este esfuerzo, y por ende esta deformación justamente por flexión, las partes superior e inferior de la viga deben tener un área transversal grande. La línea central de la viga
en principio, como está compensada por los dos tipos de fuerzas, no va a soportar esfuerzo ni de compresión ni de tensión. Así que podemos hacer justamente que la viga en la parte central tenga un área bien pequeñita en este caso, ¿ya? Lo que nos interesa siempre es en los puntos de apoyo, y en el punto de apoyo, en la parte inferior y parte superior. En el medio no tanto, porque más o menos las fuerzas como que parchan el asunto. Entonces, en el medio justamente, como va a tener poca área, estamos reduciendo también la masa, en este caso, de la viga. Por eso, muchachos, que esto va a ayudar a reducir en todo lo que se puede el peso de la viga y, de cierta manera, a reducir el esfuerzo. El resultado de esto es la famosa la viga en forma de I, utilizada en la construcción de los edificios. ¿A qué me refiero con esto? Primero, en la parte superior, lo que está en la parte superior está soportando la fuerza de contacto de toda la parte inferior de este cuerpo. Es decir, imagínate que esto lo partimos en una tira bien delgadita acá arribita, la cual está soportando justamente la fuerza de todos los elementos que están debajo de ella. Entonces, este en principio estaría justamente pues en compresión, la parte en este caso superior. Por el contrario, la parte inferior, o digamos una tira inferior, si partimos esto en una tira inferior, la tira inferior estaría soportando toda la fuerza de contacto de la parte superior. Y más bien la parte inferior lo que tendería es a estirarse. Por eso que justamente esta barra se deforma por su propio peso. En estos puntos de apoyo, las barras tienden a deformarse. Sin ir muy lejos, si por ejemplo tú pusieras en principio en este caso, o si tú has visto en este caso, por ejemplo, los fierros de construcción, cuando los fierros de construcción se cuelgan entre las paredes mientras los van colocando, esos fierros se doblan debido a su propio peso. Y se observa más, por ejemplo, en fierros de media, de 5 octavos, se observa en este caso más. Ahora, ¿cómo reducir la compresión y la tensión en la parte de abajo haciendo esto de aquí? Todo lo que yo te he leído está resumido aquí. Porque en la parte superior, como tú vas a tener más área, se va a reducir el esfuerzo de compresión. En la parte inferior, al tener más área, se va a reducir el efecto justamente pues de tensión. Acuérdate, mi querido amigo, que el esfuerzo justamente va a ser la fuerza sobre el área. Entonces, todas estas fuerzas que están actuando aquí, si están repartidas en un área más grande, vas a tener menos esfuerzo de compresión, como también en este caso, menos esfuerzo de tensión. Por eso que en las barras en forma de I, el área abajo es más grande. Pero, profe, pero si la barra es pesada, entonces esta fuerza va a ser grande, igualitamente el esfuerzo. Por eso que en la parte central se reduce justamente la longitud. ¿Para qué? Para que tengas menos masa aquí y para que haya tanto menos esfuerzo de compresión como menos esfuerzo de tensión. Esa justamente es la idea. Entonces, esa barra en forma de I no es un capricho, es justamente para reducir los esfuerzos, en este caso, en ambas situaciones. ¿Ya? Entonces aquí, básicamente lo que te decía, te lo estoy escribiendo aquí, la barra superior, la parte superior de la viga está bajo compresión, la parte inferior de la viga está bajo tensión y la parte central de la viga no está bajo compresión y bajo tensión. Entonces, como te decía, todas estas cuestiones que tú estás viendo ya te las expliqué. La parte de arriba con más área para bajar el esfuerzo. La parte central con poquito material para bajar la fuerza. Entonces así, por eso que en los materiales de construcción, en los edificios grandes, ponen esas tipo de, digamos, de barras en este caso, ¿no? O vigas. Sin ir muy lejos, miren, en antiguas civilizaciones, como Babilonia, Asiria y Roma en este caso, la piedra justamente fue el principal material utilizado en las construcciones. De modo que estas tuvieron que diseñarse para evitar esfuerzo de tensión. Porque recuerda que estos materiales, la piedra, por ejemplo, la piedra soporta esfuerzos de compresión, es buena para eso, pero no para esfuerzos de tensión.
Entonces, justamente uno de los métodos para eliminar ese esfuerzo de tensión o reducirlo, justamente son los llamados arcos. Entonces, el peso del material, por ejemplo, estaría en la parte superior, ¿ok? Y la parte inferior de los arcos estaría bajo compresión. Entonces, en esa situación, como estos materiales soportan más la compresión, tranquilamente pueden estar esos arcos, en este caso, por bastante tiempo. Mira cómo era antes, como te decía, ¿no? Por eso fue el motivo del meme. Antes, si querían ponerlo de forma recta, no podían porque se caían las piedras. En la forma de arco, entonces, la parte inferior del arco soporta, en este caso, la compresión y se queda tranquilo en este caso. ¿Ya? Muchachos, un pequeño descanso de 5 minutos, ya que hemos empezado 10:15 porque han tenido su prueba. En 5 minutos volvemos, ¿les parece? ¿Está bien? Listo, 5 minutitos.
Muy bien, muchachos. Vamos en este caso a continuar. Entonces, miren. Vamos a hacer acá un ejemplito, ¿mira? Por ejemplo. Y un ejemplo de cálculo, más o menos para que veas cómo hacer este cálculo de las deformaciones, en este caso por el propio peso y toda esa cuestión, ¿ya? Dice, se tiene una columna de altura H y sección transversal A. Si su densidad es ρ, o sea, su densidad volumétrica, y su módulo de Young es Y, determine el cambio de longitud o deformación de la columna debido a su propio peso. Tienes aquí entonces este cilindro y nosotros vamos a analizar en este caso lo siguiente. ¿Cómo se va a deformar justamente todas las partes justamente pues de esta columna debido justamente a las fuerzas que actúan sobre cada elemento? ¿Por qué decimos debido a su propio peso? Entonces, aquí en el ejemplo, yo he partido la columna, en este caso aquí, yo he partido la columna, en este caso en pequeños discos, donde el elemento por encima y el elemento por debajo de este disco del medio están en este caso haciendo un esfuerzo de compresión, ¿ya? Este esfuerzo de compresión, hasta cierto punto puedes llamarle presión, porque son fuerzas perpendiculares que actúan sobre la superficie en este caso, y hacia la superficie, ¿ya? Ahora, yo voy a considerar entonces a esta pequeña, pues, altura X, y al espesor de este elemento de la columna delta de X. Entonces, lo que quiero hallar justamente es cuánto es esa normal. Entonces, esta es la fuerza, esta normal de aquí que estás viendo, es la fuerza que la parte superior ejerce sobre esta parte del disco. ¿Ya? Que la parte superior de tamaño de altura X está aplicando sobre este pequeño disco. Entonces, por tercera ley de Newton, yo tendría la fuerza que la parte del disco aplica sobre la parte de arriba, siendo el DSL de la parte superior. Entonces, esta fuerza normal es la del disco sobre la parte superior en este caso. Y nosotros tendríamos aquí el peso. Entonces, considerando justamente pues efectos de equilibrio, la normal y el peso se empatarían. Pero tú sabes que la masa yo lo puedo expresar como densidad por volumen. Entonces, el volumen de la parte superior va a ser el área por X en este caso. ¿Ya? El área por X. Entonces, el peso de la parte superior va a ser la densidad A por X y por la gravedad. Por equilibrio, la normal tiene que tener la misma magnitud. Entonces, ya sabemos cuánto vale la normal, en este caso, aquí y aquí, que está comprimiendo este pequeño elemento. Yo no estoy considerando el peso de este pequeño elemento porque estamos tomando un disco de pequeño, en este caso, espesor. No estamos considerando el peso en este caso, el peso del disco, ¿ya? Solo las fuerzas que lo comprimen, nada más estamos considerando, ¿ya? Como ese disco no se mueve, podemos considerar tranquilamente pues, que las fuerzas son de la misma magnitud. Ahora, vamos a aplicar la ley de Hooke sobre un elemento de la columna, es decir, sobre este elemento de espesor delta de X. Voy a aplicar la ley de Hooke sobre este disco de aquí, ¿ya? Ahora, entonces, la ley de Hooke relaciona justamente pues lo que es el esfuerzo con la deformación unitaria y el módulo de Young. Entonces, la fuerza que está comprimiendo a este elemento de aquí, en este caso es la normal.
normal que hemos mostrado que tiene esta magnitud. El área de la sección, y aquí el módulo de Young, tenemos que aplicar justamente nuestra definición de deformación unitaria. La deformación unitaria justamente es el cambio de longitud entre la longitud inicial. Esta es la deformación unitaria. En nuestro caso, como estamos analizando la compresión de este de aquí vendría a ser, haría las veces de L0. Y tendríamos que analizar justamente el cambio de esa longitud, que sería justamente este cambio de aquí. Entonces, antes que te dé un ataque cardíaco, porque vas a decir, profe, ¿cómo hago lo de arriba? Tranquilo. Este es el cambio de una pequeña longitud. Pues acá te voy a enseñar una jugada maestra en este caso, ¿ya? Al toque, ¿verdad? Yo reemplazo el valor aquí de la normal, eso no debe ser ningún reto para ti, y acá voy a hacer esta maniobra. Este es el cambio de una pequeña longitud. Yo lo puedo decir que justamente es un pequeño incremento del cambio. Intercambio de lugar justamente, pues, la diferencial con el cambio. Entonces, el cambio de una pequeña longitud es en este caso una pequeña porción del cambio total. Lo intercambio. Esa maniobra es válida para que puedas hacer tus cálculos de deformación en este caso aquí. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. ¿Ya? Esta maniobra de aquí. Entonces el cambio de una pequeña longitud es el pequeño incremento del cambio. O una pequeña porción del cambio total que experimenta de longitud este cuerpo. Entonces, esa maniobra. Y entonces aquí, muchachos, fíjense, haciendo esa maniobra, nos va a quedar esto de aquí. La jugada es que siempre dejes a un lado el pequeño en este caso, o pequeña porción del cambio, y al otro lado pases todas las variables que tú puedas maniobrar. Esta maniobra de intercambiar es la que tú tienes que utilizar para hacer los problemas. ¿Ya? Entonces, fíjate, ¿ya? El pequeño incremento en el cambio es una pequeña porción del cambio total. Entonces, esa maniobra puedes hacer, no hay ningún problema. Entonces, muchachos, como X tiene que agarrar toda la longitud completa, X cambiará desde 0 hasta H. Entonces, aquí finalmente, muchachos, hacemos, en este caso, pues, integramos y juntamos todas aquellas pequeñas funciones del cambio. Esto va a ser, por otro lado, la integral de 0 a h de esa fracción de ahí. Entonces, de esta manera, tú calculas en este caso, pues, el cambio de la longitud en este caso, debido a la compresión de su propio peso. De esta manera lo puedes calcular. Entonces, acá hemos tenido una ventaja, porque en este problema, que tú estás viendo aquí, en este problema, el área es de sección constante. Como que no hay mucho problema ahí realmente. Si el área es de sección constante es fácil. ¿Ya? Ahora, el chiste va a ser si tienes un problema donde la sección es variable. O sea, porque tú tienes acá, por ejemplo, un cubo, tienes acá un cilindro, son de sección constante. Y a la hora que tú evalúes, casi cantado que el área se va a eliminar. Y como es constante, no va a estorbar por último en los cálculos. Pero el asunto es qué pasa en un problema si el área o la sección es variable. Y por lo tanto el área también de las secciones cambia en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjate. Se tiene un cono justamente de altura h y base r. Tienes un conito, ¿ya? Perdonen lo chueco, recién me compré esta tableta, así que estoy aprendiendo, ¿ya? Que tiene en este caso su módulo de Young y te piden determinar el cambio de longitud debido a su propio peso. Entonces, muchachos, acá viene el chiste. ¿Cómo hacemos aquí? Bueno, en principio, lo primero que hay que considerar es esto. Consideremos siempre un pequeño disquito. Entonces, en este disquito,
vamos a considerar pues que su espesor va a ser delta de x. Toda esta nota sería x. X variaría en este caso pues de 0 a h, en este caso aquí, esa sería la variación de x, ¿ya? Y vamos a llamar y a este radio, ¿ya? Entonces, vamos a llamar a esta altura x y a este radio vamos a llamar y. Y va a ser el radio. Entonces, habría que considerar justamente el pesito de la parte superior del cono. Entonces, fíjate, tú tendrías aquí. De este conito, su masa sería densidad por volumen. Entonces, si este radio es y y esta altura es x, tú sabes que el volumen del cono es 1/3 del área de la base por la altura. Toda esta nota sería justamente la masa del conito superior. Por lo que has visto en el problema pasado, el peso y la normal se van a empatar. Entonces al final, yo voy a tener pues sobre ese disquito, en este caso aquí, que la normal tanto arriba como abajo van a ser de la misma magnitud. Entonces yo voy a calcular aquí pues el esfuerzo. El esfuerzo va a ser en este caso esta fuerza normal dividida entre el área. Entonces la normal es la densidad por 1/3 de pi por y al cuadrado por x y por g. Y el área que sería pi por y al cuadrado. Entonces nuestro esfuerzo termina saliendo 1/3 de la densidad por g y por x. Ese termina saliendo nuestro esfuerzo en este caso sobre esa área. ¿Ok? Ahora, y cuando yo quiera calcular justamente pues el asunto de la deformación, en este caso aquí, entonces consideramos el esfuerzo va a ser en este caso el módulo de Young por la deformación unitaria. Entonces en este caso aquí, el módulo de Young, perdón, el esfuerzo en este caso me sale 1/3 de la densidad por G y por X en este caso. ¿Ya? Eso es lo que me sale. Módulo de Young es constante. Y en este caso, pues, la deformación, que sería el pequeño cambio del incremento del X, en este caso, sobre el X. Entonces ahí, mis queridos amigos, ustedes pueden hacer lo mismo que has hecho justamente en la parte anterior y ya terminarías de hacer el problema en este caso. ¿Ya? Ahora, en principio puedes jugar con esto como tú estás viendo aquí, ¿ya? Para que más o menos veas esas cuestiones que te acabo de explicar, ¿ya? Si tienen alguna duda más en este caso, algún problema, me comunican en este caso aquí. ¿Ah? Como te digo, no es nada del otro mundo, no es complicado el asunto. ¿Ya? Bien, entonces vamos en este caso pues a continuar. ¿Ya? Y vamos en este caso pues a ver lo siguiente. ¿Ya? Usted ya termina en este problema. Ya básicamente la idea es esto. Plantea esta ecuación, todo lo demás. En este caso. Ahora, si te dan de dato, pues, la masa y toda la cuestión, hay manera de transformar eso también, ¿ya? Si no te das faltas en ese aspecto. No son problemas sencillos, no son nada del otro mundo, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, continuamos, ¿ya? Por ejemplo, un problemita que está en el CIAS, ¿ya? Es el CIAS. Otro problemita. Dice, se tiene una varilla de 1,05 metros de longitud
con peso despreciable que está sostenido en sus extremos por alambres A y B. El área transversal del alambre A es 2 milímetros cuadrados y la de B, en este caso, es 4 milímetros cuadrados. El módulo de Young del alambre A es 1,8 por 10 a la 11 pascal y el de B 1,2 por 10 a la 11 pascal. ¿En qué punto de la varilla? Y en este caso vamos a considerar respecto del punto A, dice, ¿en qué punto de la varilla debe colocarse un peso W con la finalidad de producir esfuerzos iguales en A y en B y deformaciones iguales en A y B? ¿Ya? Ahora, como tienen en este caso igual longitud, entonces fíjate acá. Como tienen igual longitud inicial, entonces, decir que tienen deformaciones iguales es igual a decir que tienen deformaciones unitarias iguales. Porque las longitudes al inicio de ambas son las mismas en este caso. ¿Ya? Entonces tienen igual deformación en este caso unitaria. Ya está. Solo para hacerte en este caso notar ese detalle. ¿Ya? Entonces acá tenemos la barra. ¿Ya? Tenemos en este caso la barra. Y aquí tenemos nuestras fuerzas de tensión. Soporta el cable. Y aquí tendríamos otra tensión que por equilibrio sería igual al pesito W. Vamos a llamar X a la distancia del cable A al punto donde colocas W y por lo tanto sería 1,05. Entonces, muchachos, bueno, hice ahí un borrador, no importa. Entonces, respecto de O, aplicamos la segunda condición de equilibrio, es decir, en este caso, torques iguales. Entonces, respecto del punto O, la tensión de A produce un torque en este caso del tipo horario. Y respecto de O, la tensión en B produce un torque antihorario. Entonces, para que no haya pues movimiento en este caso de rotación, para que se mantenga pues en equilibrio, entonces los torques tienen que ser iguales. Ahí tienes una relación ahí. Por otro lado, por la primera condición de equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Entonces las tensiones en A y en B tienen que ser iguales al peso W. Recuerda que el cable es de longitud, la varilla es de longitud de peso despreciable. Por eso que no consideramos el peso del problema ahí. Si pusiéramos el peso sería más bacán en este caso, ¿no? Ya habría una incógnita más chévere. Pero básicamente va a ser lo mismo, ¿ya? Luego, de lo de arriba y lo de abajo, tendríamos una relación directa entre las tensiones de los cables, dado que la suma es W, y tendríamos aquí en este caso, pues, la tensión en B. ¿Ya? Entonces, esa sería, por ejemplo, la relación que tendríamos ahí, en este caso. Luego, fíjate acá, me piden que tenga la condición A, esfuerzos iguales. ¿Qué significa que los esfuerzos sean iguales? Que la fuerza que está tensionando, en este caso el cable, dividido entre el área, tiene que ser ese cociente igual tanto para el cable A como para el cable B. Entonces, al hacer esa igualdad de los esfuerzos, se elimina el W, el 1,05, el área de uno es 2, el otro es 4, se elimina, y tú despejarías de aquí cuánto vale X. De aquí entonces despejas cuánto vale X para que los esfuerzos sean iguales. Como te dije hace un rato, como tienen igual longitud inicial, igual deformación, si divido la deformación entre su longitud inicial, tendríamos que las deformaciones unitarias serían iguales. No confundir esto. Esto de aquí es deformación. Esto de aquí
es deformación unitaria. O sea, no es lo mismo. ¿Ya? Deformación a secas se refiere en este caso al cambio de longitud o al cambio justamente de la cantidad que justamente sea afectada por el esfuerzo. La deformación unitaria va a ser la comparación del cambio de esa magnitud con la magnitud que había en un inicio. Ya no es lo mismo deformación que deformación unitaria, son dos cosas distintas. ¿Ya? Por favor, estoy haciendo la aclaración. ¿Ya? Entonces, aplicando justamente pues tu ecuación aquí, en este caso pues de la ley de Hooke, el esfuerzo vendría a ser el módulo de Young por, en este caso pues, la deformación unitaria. La deformación unitaria vendría a ser entonces el cociente del esfuerzo entre el módulo de Young. Entonces reemplazamos ahí, por ejemplo, tenemos el módulo de Young de 1, 1,8 por 10 a la 11 y el otro 1,2 por 10 a la 11. Entonces, como yo tenía el valor de la tensión, a la hora que igualo, elimino W, 1,05, en el área, elimino el milímetro cuadrado y me va a quedar esta expresión. Y de aquí tú despejas cuál sería el valor justamente, pues, en este caso, de X para esa situación. Ya, este es un problema que está en el Sears y que han puesto en varias calificadas en este caso. Se han puesto en varias calificadas. Como te digo, es un problema fácil realmente. ¿Ya? Entonces, más o menos para que veas cómo plantear tus expresiones cuando tienes una sección variable, analizar con cuidado y todas esas cuestiones. ¿Ya? Te vas a dar cuenta que son problemas sencillos realmente. ¿Ya? Tranquilo nomás. No te preocupes. Este tema de elasticidad y en general el curso de física 2 es un curso bien fácil. ¿Ya? Más tranquila en la clase en sí que los problemas que te pueden venir en la práctica. ¿Ya? Así que eso sí te voy avisando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, muchachos, continuamos. ¿Ya? Vamos a hablar de el esfuerzo y deformación volumétrico. ¿Ya? Entonces, fíjate acá. Cuando un buzo se sumerge a cierta profundidad en el mar, justo una de las imágenes que vimos al inicio de esta clase, el agua ejerce una presión. Acá sí vamos a hablar de presión. ¿Ya? Casi uniforme en toda la superficie. Y reduce un poco su volumen en este caso. ¿Ya? Por eso, muchachos, que los buzos, cuando van a subir, no pueden subir de golpe, porque el cambio de presión puede ser tan grande que hasta les puede reventar los pulmones en este caso. ¿Ya? Entonces, muchachos, ese es un detalle en este caso en principio. ¿Ya? Entonces, por eso es cuando, si tú en este caso conoces a alguien que hace buzo, ¿ya? Si está mucho tiempo también debajo en el agua, la presión puede afectarle sus órganos en este caso. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en este caso. Entonces, esta situación es diferente a los esfuerzos de tensión y compresión. Porque, muchachos, en el esfuerzo de tensión y compresión, solamente actúa en este caso en una dirección estos esfuerzos, sobre una superficie, y la fuerza que produce estos esfuerzos actúa en una dirección en particular. La ventaja de los sólidos es que yo puedo aplicarle fuerzas en los puntos que yo quiera, y de la manera que quiera. Pero cuando tienes un fluido, este ya va a actuar de manera uniforme en este caso. La presión va a estar presente en todas partes. Y la fuerza, debido a esta presión, va a ser perpendicular sobre el cuerpo y hacia el cuerpo. Pero ya no en una dirección, sino estas fuerzas van a actuar en todas las direcciones y de forma perpendicular a la superficie del cuerpo. Entonces la deformación resultante va a ser un cambio de volumen. Entonces vamos a hablar aquí de los términos esfuerzo volumétrico y deformación volumétrica para describir estas cantidades. Entonces, si un objeto se sumerge en un fluido, un líquido, un gas, el fluido ejerce una fuerza sobre todas las partes de la superficie del objeto. Esta fuerza es perpendicular a la superficie. Entonces, experimentalmente, las fuerzas que ejercen los fluidos son perpendiculares a la superficie. Si tratáramos de hacer que el fluido ejerciera una fuerza paralela a la superficie, una fuerza tangencial, el fluido solamente se movería hacia los lados para contrarrestar esa acción. Es decir, de repente tú has oído hablar esto antes, ¿ya? Pero los fluidos solo soportan esfuerzos normales.
es decir, fuerzas que actúan de manera perpendicular. No soportan esfuerzos tangenciales. ¿Ya? Pues ese es un punto importante. Los sólidos aguantan esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Los fluidos solamente soportan esfuerzos del tipo normal, de fuerzas que actúan de manera perpendicular con las superficies que tienen contacto, y así como los cuerpos le pueden aplicar fuerza de forma perpendicular a los fluidos también. ¿Ya? No habría en este caso el esfuerzo tangente en este caso. El sólido sí soporta ese tipo de esfuerzos. Y el esfuerzo tangente vamos a hablar en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, como le decía entonces, la fuerza es perpendicular, por lo tanto, este va a ser un esfuerzo volumétrico de compresión. ¿Ya? Ahora, en este caso, sí podemos hablar de presión formalmente porque es fuerza por unidad de área que el fluido ejerce sobre la superficie de un objeto sumergido en él. Entonces vamos a llamarle P, en este caso, esa presión. Entonces tú ya lo conoces desde tiempos inmemoriales. ¿Ya? Entonces, recuerda que la presión de un fluido aumenta con la profundidad. La presión del aire, por ejemplo, y acá hemos puesto una ciudad de Estados Unidos porque no encontré una en Perú, no sueltan los datos de Perú, ¿ya? Una ciudad que es Denver, ¿ya? De Estados Unidos. Y que en este caso, la presión del aire es aproximadamente 21% mayor en el nivel del mar y de esa ciudad. Entonces, fíjate, o sea que a más altura respecto al nivel del mar, disminuye la llamada presión atmosférica. No obstante, si un objeto que se sumerge en este caso es pequeño en dimensiones, podemos ignorar las diferencias de presión en el cuerpo debido a la profundidad y se puede calcular un esfuerzo volumétrico o una presión constante, ¿ya? Suponiendo que la presión va a tener el mismo valor en todos los puntos de la superficie del objeto sumergido. Si el objeto es considerablemente grande, ya no se puede hacer esta aproximación. Yo estoy considerando que el objeto es pequeñito en este caso, ¿ya? De pocas dimensiones, para que su altura no afecte en este caso la diferencia de presiones de un cuerpo sumergido en un fluido. ¿Ya? O sea que la presión cambia con la altura, pero vamos a ignorar ese efecto para un cuerpo pequeño. Entonces tú sabes que la atmósfera tiene este valor de aquí, todo el esfuerzo siempre va a tener unidades que la presión, ¿ya? El esfuerzo es un caso particular, o mejor dicho, la presión es un caso particular del esfuerzo, ¿ya? Entonces, muchachos, algunos datos sobre esto de aquí. Acá vamos a lo interesante. La presión desempeña el papel del esfuerzo en una deformación unitaria volumétrica. La deformación unitaria correspondiente es el cambio fraccionario entre el volumen, en este caso en el volumen, es decir, el cociente entre el cambio en el volumen y el volumen original. Esta va a ser, muchachos, la deformación volumétrica. ¿Ok? En este caso sería deformación, en este caso, volumétrica unitaria. ¿Ya? Volumétrica unitaria. Volumétrica unitaria. Ya. Ya vamos a terminar, muchachos, no se preocupen. ¿Ya? Entonces, esta deformación volumétrica unitaria, es el cambio volumétrico por unidad de volumen. Igualito no tiene dimensiones como la deformación por compresión o tensión en este caso, ¿no? O mejor dicho, como la deformación unitaria. Lo que pasa, muchachos, que esto lo he hecho cuando estaba enfermo, así que no tengo mucho cuidado en las palabras que he puesto, así que las disculpas de caso, ¿ya? Pero yo trato de explicarte ahorita cómo es el asunto, ¿ya? Entonces, si se cumple la ley de Hooke, un aumento en la presión produce una deformación volumétrica unitaria, proporcional. Y el correspondiente módulo de elasticidad se denomina en este caso módulo volumétrico y se denomina con la letra B en este caso. Entonces acá la presión
Este es el volumen inicial. Este es el estado inicial del objeto. Objeto bajo esfuerzo volumétrico. Recuerda que las fuerzas debido a la presión, justamente lo que van a, en este caso, hacer es aplicar fuerzas hacia la superficie, de manera perpendicular. Y entonces, muchachos, nosotros veríamos aquí, justamente pues que este esfuerzo lo que haría es reducir el volumen. Vamos a encontrar, si tú quieres, un incremento en la presión sobre este nuevo volumen. Vamos a observar un cambio en el volumen con este cambio del volumen negativo, dado que justamente estas fuerzas tratan de comprimirlo en este caso. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo volumétrico, que es fuerza sobre área, vendría a ser el incremento que se hace en la presión. Y en este caso, la deformación volumétrica unitaria, que sería el cambio del volumen entre el volumen inicial. Entonces, fíjate aquí el asunto, ¿no? El papel de estas fuerzas, ¿no? Acá estoy exagerando, obviamente, porque no lo va a comprimir tanto realmente, ¿no? Pero más o menos para que entiendan la idea. Entonces, a cierta presión tiene un volumen inicial. Al incrementar la presión, entonces, en principio este cuerpo va a tratar justamente, pues también, de comprimirse. Entonces aquí, muchachos, dice, si la presión sobre un cuerpo cambia en una cantidad delta de P, pasando de P sub 0 a P sub 0 más delta de P, y la deformación volumétrica unitaria resultante es el cambio de volumen entre el volumen inicial, la ley de Hooke adopta justamente esto de aquí, esta forma. Recuerda que el módulo de elasticidad va a ser el esfuerzo entre la deformación, en este caso unitaria. Alguien dirá, ¿por qué el signo menos? Porque un aumento de la presión significa una disminución en el volumen. Por eso, muchachos, que viene ahí el signo negativo en esta razón que tú estás viendo acá. ¿Ya? Por eso es el signo negativo. Profesor, ¿no sería también igual ponerle, no sería igual también ponerle valor absoluto al cambio de volumen? Bueno, si quieres ponle, pero el cambio de volumen en sí es negativo, porque el aumento de presión involucra una disminución en las dimensiones. O sea, si tú quieres dejarlo así en crudo, puedes dejarlo ahí. Si quieres ponle valor absoluto y no pasa nada. Listo, entonces, el signo menos incluye en esta ecuación lo que te decía, porque un aumento de presión siempre causa una reducción, en este caso volumétrica. Entonces, el módulo de elasticidad, que en este caso se va a llamar, pues, módulo volumétrico, en este caso siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser una cantidad positiva, ¿ya? Entonces, muchachos, recuerda que siempre consideramos cambios pequeños. Entonces, en el caso de cambios de presión pequeños en un sólido líquido, siempre se va a considerar que B es constante. Entonces, sin embargo, en un gas, si queremos estudiar los efectos de un gas, el módulo volumétrico va a depender de la presión que se tenga en un inicio también. ¿Ya? Esas ya son cuestiones más técnicas. Nosotros no vamos a ir tanto por ese lado. ¿Ya? Nosotros vamos a ir siempre para sólidos y para líquidos. Casi este tema para gases, existen estas cuestiones de módulos también, de compresibilidad, este módulo volumétrico. Todo eso de ahí, muchachos, también hay para gases. Pero nosotros no vamos a entrar en ese terreno. Nosotros vamos a entrar casi solamente para sólidos y líquidos. Para sólidos, la compresión y tensión, y para los líquidos, lo que es esta cuestión, pues, de la deformación volumétrica, que ya sabes que implica un aumento de presión, es una disminución en este caso en el volumen. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Eso en principio sería todo por hoy. ¿Ya? Ya esto sería todo por hoy. Perdón, faltaba una diapositiva más. Pensé que era la última de esta parte. Voy a ponerlo otra vez, ¿ya? Faltaba una más. ¿Ya? Listo, vamos acá. Vamos acá. Faltaba una más, muchachos, perdón. ¿Ya?
Entonces, también ahí está, lo que te decía. El recíproco del módulo volumétrico se denomina compresibilidad y se denota con la letra K. Esto es la compresibilidad en este caso. La compresibilidad es la disminución fraccionaria volumétrica en este caso, ¿no? Por unidad de aumento de presión. Entonces, las unidades son las inversas en este caso del pascal o de la atmósfera, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua, la compresibilidad tiene este valor. ¿Esto qué significa? Que si aumento la presión en una atmósfera, el cambio justamente volumétrico, en este caso, en el volumen del agua, es 4,6 partes por millón en este caso. O sea, este cociente de aquí. 46,4 partes por millón en este caso va a ser el aumento justamente o cambio en el volumen. Los materiales con módulo volumétrico pequeño y compresibilidad grande son fáciles en este caso pues de comprimir. Fíjate en el caso del agua. En el agua justamente, muchachos, y esto que la atmósfera es 10 a la quinta pascal, acá sería 10 a la menos 5, tendríamos que el agua tiene una compresibilidad de 46,4 por 10 a la menos 11 pascal a la menos 1. Entonces, fíjate que en este caso, el agua, al aumentar la presión, si bien es cierto, va a cambiar su volumen, no va a cambiarlo tanto realmente. Va a ser un cambio bien pequeño. Por eso que en algunos libros dicen que los líquidos son incompresibles. Bueno, para presiones muy elevadas, de repente sí podemos observar un cambio, en este caso significativo en el volumen, pero tiene que ser bastante elevada la presión para poder recién hacer lecturas. Por eso que en general se considera que el líquido mantiene su volumen constante bajo estos efectos, ¿ya? Aunque tú sabes en la realidad que con un gran esfuerzo sí sería posible cambiar el volumen al agua en este caso y a los líquidos en general, ¿ya? Entonces, este era lo último, ahora sí esto es lo último que quería decirles, muchachos, ¿ya? Ya en la próxima clase vamos a hablar cosas más chéveres, como el esfuerzo de corte, y justamente estudiar lo que es el fenómeno de la histéresis elástica. Yo puedo en este caso aplicar esfuerzo a un cuerpo, deformarlo, pero en el momento que yo le deje de aplicar fuerzas, el objeto no necesariamente recobra su forma original de la misma manera en este caso, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, ¿ya? Muchas gracias en este caso, José. La tercera práctica, bueno, esta semana les toca laboratorio, señor. ¿No? Ya, entonces, la otra en ese caso, gracias. La otra semana, entonces tocaría la práctica 3, ¿ya? Entonces, la práctica 3 se supone que va a incluir esta cuestión de la elasticidad y toda esta nota. Pero no se preocupen, ¿no? Porque la elasticidad es un tema bien fácil realmente, ¿ya? Yo trato de explicarle suavecito nomás porque es un tema nuevo, ¿no? Y es entender cómo actúan las fuerzas sobre la superficie y los efectos que producen. Y es un poco más complicado, ¿ya? Muchachos, tranquilo nomás, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? La otra clase sí van a ver algo bien bonito, ¿ya? Mejor dicho, la próxima semana van a ver algo bien bonito. Sus ojos se van a abrir en este caso, ¿ya? Pero ese ya va a ser para la próxima semana. Muy bien, muchachos. Gracias ahora sí por la atención prestada. Ya no los interrumpo más, ¿ya? Ahora sí voy a dejar de compartir mi fotito. Listo, muchachos. La próxima clase entonces nos vemos, ¿ya? Por favor, cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta luego.